muchas acciones que podríamos rescatar, como es el caso de sus ganas, de su ímpetu, de, por ejemplo, de formalizar a los mineros ilegales y también de impulsar ciertas reformas, como el tema del salud, como el tema relacionado a la educación. Pero sin embargo, yo creo de que el gran vacío que está dejando el presidente Ollanta Humala es que él en su momento hizo muchas promesas electorales y las cuales prácticamente incumplió. Y una de las grandes deficiencias que él está dejando al finalizar prácticamente su gobierno, porque queda un año, es en torno a la lucha contra la corrupción y el tema de la inseguridad ciudadana. Dos aspectos fundamentales que no han sabido ponerse a la altura de las circunstancias actuales. Él tanto para la lucha contra la corrupción y el tema de la seguridad ciudadana, cuando asumió el cargo de presidente de la República, en el Congreso de la República, él ofreció incluso presidir el propio Consejo de Seguridad y asimismo también establecer una lucha frontal contra la corrupción. Pero ni uno ni lo otro ha ocurrido. Hemos visto que incluso los actos de corrupción, actos de lobismo, han seguido con la misma dinámica que el gobierno anterior del señor Alan García Pérez. Por lo tanto, hay un vacío ahí todavía que le ha dejado. Quiero detenerme en esa situación. Él señaló, creo que tuvo un lema de campaña, que era atacar totalmente la corrupción, ¿no? Pero, sin embargo, como usted me señala, esto no se cumplió. ¿A qué se debe de que esto no se haya cumplido? Porque fue uno de los motivos por los cuales se le eligió a Ollanta Humala y bueno, su esposa también, ¿no? Pero bueno. Ese es un tema que lamentablemente yo creo que la señora Nadine Heredia se convirtió como un elemento perturbador, no solamente del presidente Ollanta Humala, sino también del gobierno y del equipo que lo llevó al gobierno, porque curiosamente a los pocos días, a los pocos meses, prácticamente los que lo llevaron al gobierno se apartaron de él. Pero lo que sí creo es que su visión de país, creo yo que le faltó actuar con mayor liderazgo, fundamentalmente para presidir lo que es el Consejo de Estado. Si bien es cierto, existe lo que es el Poder Judicial, que es autónomo, existe lo que es el Congreso de la República, existe la Contraloría General de la República, él sí pudo haber convocado al Consejo de Estado y hacer un plan de trabajo de manera conjunta para establecer la lucha frontal contra la corrupción, tanto en el Congreso, tanto en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y la Contraloría General de la República y la propia o el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso no ocurrió. Es decir, en otras palabras, le faltó actuar como estadista y establecer una política de Estado, convocando, como reitero, al Consejo de Estado. Ahora, si bien es cierto que él, el presidente, como usted bien señala, le faltó liderazgo, hay mucha gente que dijo, bueno, que han dicho de que esto ha sido una aventura de un partido que se forjó pequeño, que ahora, bueno, tiene ya 10 años, pero sin embargo no tiene la experiencia de otros partidos. ¿Usted cree que eso también Podríamos decir que le faltó también lo que es la tradición democrática, la tradición partidaria y política? Si bien es cierto, hay un gran sector que nos acusan a los partidos de la famosa partidocracia, pero sin embargo hoy vemos que esos eslogans de la partidocracia, tocar los partidos políticos y debilitarlos, hoy estamos pagando los platos rotos, no solamente con el presidente de la República, Ollanta Humala, sino también con lo que han surgido, han emergido varios movimientos regionales a nivel nacional, atomizándose el carácter de la política. Y volviendo al señor presidente de la República, es cierto, lamentablemente yo creo que a él le faltó pericia política, le ha faltado lo que es tradición democrática, tradición partidaria, porque no puede ser posible que el propio presidente de la República junte a sus más allegados de Gana Perú y lo ponga de presidenta del partido a su esposa, sin hacer un acto democrático, sin convocar a las instituciones. Eso no se estila dentro de los partidos, ¿verdad? No se estila. Tiene que haber un congreso, luego elecciones y ahí, no sé, elegir a la persona más idónea. Ser dirigente nacional de un partido, ya sea secretario general nacional, secretario departamental o ser presidente del partido, es el sometimiento a una estructura democrática y a un acto electoral que muchas veces se hace a través del voto directo, secreto, universal, donde se cuenta con todo el concurso de toda la militancia en general, a través de un militante un voto. Y esa tradición no creo que exista en el Partido Nacionalista y de ahí son los resultados. Ahora, ustedes han sido la bancada que más denuncias han hecho sobre los ministros de este gobierno.
¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué bueno, denuncias muy bien fundamentadas han quedado en la nada? O sea, hay mucho Ese es blindaje, otro tema. ¿qué es lo que podría decir? Lamentablemente hay que decirlo, mi bancada es minoritaria, es pequeña, somos 9 congresistas, presentamos acusaciones constitucionales contra todo un gabinete, contra todo un premier, e incluso cayeron algunos de ellos por acción nuestra de algunos congresistas de la bancada. Lo que resulta es que ahí vienen ya las alianzas dentro del Congreso de la República, y ahí hay una subcomisión que está muy devaluada, que es la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde lamentablemente se están manejando de manera bastante concertada para blindarse. Y hemos visto cómo han blindado a ministros, cómo han blindado a congresistas, cómo han blindado incluso hasta el propio fiscal de la Nación, Ramos Heredia, también fue blindado, al parecer, en un toma y daca que ya habría ejercido con ciertas bancadas que tienen un peso específico dentro de esa comisión. Así como la Comisión de Ética está puesto con muchos reflectores, con mucha vigilancia, la subcomisión de acusaciones constitucionales está devaluada y tendríamos que poner mayores reflectores sobre ella. No olvidemos que ahí también está durmiendo la acusación contra el señor Alan García Pérez y contra otros personajes públicos. Ahora, a ver, el balance congresal. Usted, si bien es cierto, nosotros hubiéramos querido de repente para que la democracia se fortalezca más, tener un presidente que sea de oposición, pero estos 4 años hasta ahora se mantiene en la presidencia nacionalista. A ver, cuando vemos las encuestas vemos de que este Congreso año tras año sigue devaluado. ¿Cuáles son los motivos y cuál sería su balance también? Y ahí el tema está, lo primero que tendríamos que empezar haciendo es clarificar el concepto de oposición en el Congreso. Acá hay bancadas mayoritarias, está la bancada o las primeras minorías, está la nacionalista, está la fujimorista principalmente, y luego las demás pequeñas que estamos en igualdad de condiciones. Pero ¿qué resulta? Resulta que la bancada fujimorista que se dice ser de oposición, en la práctica no lo es. En la práctica, por ejemplo, en el último proyecto de ley que ha ocurrido con la ley, con eso de los juveniles, la laboral juvenil, la que impulsó ese proyecto de ley en el Congreso de la República ha sido la bancada fujimorista en alianza con el oficialismo. Por lo tanto, entonces no decimos quién es la oposición. Otros partidos, como el caso del PPC, que en su momento también se quieren enarbolar como si fueran la oposición, pero muchas veces han salvado de censuras incluso al propio gabinete, o dieron votos de confianza. Claro, pero en el caso fujimorista, yo no es porque, en fin, quiera salir a favor de Keiko Fujimori o qué sé yo. ¿Se podría decir que esta ha sido la única vez? No. ¿O hay otras muchos que más. usted ha detectado? Hay muchos más. Por ejemplo, cuando hemos visto las famosas medidas del MEF, la famosa de reactivación económica, si revisamos la votación, la bancada fujimorista es la que ha apoyado. Pero es que, a ver, lo que pasa es que tanto el PPC como la bancada también aprista, la bancada también fujimorista, están a favor de cómo se está llevando la economía. Entonces significa, ahí es donde discrepan con ustedes. Por eso, ¿verdad? Entonces significa que son oposición a medias. No es, ¿por qué? Porque en este momento... ¿Tiene que ser radical la oposición o no pueden llegar a un consenso? Lo que pasa es que la oposición significa hacer oposición a un gobierno de manera estructural y sistemática, y donde realmente se quieren las grandes reformas. El Perú, si grandes reformas necesita, es en el modelo económico. No queremos decir que volvamos a un tema estatismo, pero sí buscar la sobrevivencia de un Estado conjunto. En estos momentos, por tener ese pensamiento ideológico doctrinario, tenemos a un Estado debilitado. Por ejemplo, al tener un Estado debilitado, no tenemos la capacidad de no permitir que en el Perú existan monopolios. Y ese tema de monopolio es un modelo económico que apoya tanto el PPC, el APRI y el Fujimori. Eso es generar desgobierno en el país, tener un Estado débil. Yo no digo que tengamos un Estado grande, burocrático, paquidérmico, no, pero sí fuerte en el rol que le corresponde. El Estado tiene que ser protector, ser regulador y ser a la vez, promotor, regulador y fiscalizador. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, pero en este caso no es ni uno ni otro. Y ese modelo defiende
casi como un piloto automático el PPC, el Partido Humanista, el propio APRA y el propio Fujimorismo. Por lo tanto, si nosotros debemos definir qué es oposición, el Fujimorismo no es oposición. Si ustedes se dan cuenta, lo único que ellos hacen es, se encargan de quién, de censurar o interpelar a ministros con el debido respeto que se merecen, que no tienen mucho impacto en la reforma del Estado. Por ejemplo, traer a la ministra de Salud por tonterías, traer a la ministra de Producción por sandeces, igual al ministro de Justicia, perdón, al ministro de Justicia, al ministro del Interior y de Defensa, de ahí no pasa. ¿Y qué otros ministros deberían? Deberíamos tener ministro de Economía. ¿Pero lo trajeron? Nunca le hemos traído una interpelación. Nunca, incluso las firmas permanentemente, ellos se resisten incluso a ir a las comisiones. Por lo tanto, es ahí el tema central. El rol del Estado es fundamental. ¿Qué reformas no se han hecho? No se han hecho, por ejemplo, la reforma que signifique el accionar de lo que tiene que ver la lucha contra la corrupción, la imprescriptibilidad. No se quiso aprobar. El tema de la unidad de inteligencia financiera, la bancada unida se opuso, porque la unidad de inteligencia financiera prácticamente hacen su buen trabajo, recopilan la información, pero la dan como un insumo más, pero no es vinculante para un proceso judicial. El tema relacionado con las reformas electorales de los partidos políticos no se ha dado, porque tampoco estas bancadas no quieren hacerla. Y tampoco se ha visto el tema de la carrera judicial, de la carrera fiscal, el tema relacionado del Consejo General de la Magistratura. Es decir, las reformas sustanciales y estructurales que el Perú necesita no se han visto. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque hay bancadas que no les interesa hacerlo. Lo único que nosotros como bancada hemos logrado hacer que se escapen son ciertas leyes, como el caso, por ejemplo, de la banda ancha, que hay Internet para todo el Perú, la Alianza Público-Privada para la Ciencia y la Tecnología, el tema del Programa Nacional de Vivienda Rural, el Programa Nacional de lo que es la competencia de telefonía móvil y otros temas que hemos ido en el concepto de descentralización, donde también el Ejecutivo y el Congreso prácticamente no hemos hecho nada. Por lo tanto, hay muchos temas que no se han visto como reforma del país. Por ejemplo, yo le queda un año nada más, o sea, una legislatura más, ¿no? ¿Qué debería ser prioritario, por ejemplo, en aprobación de leyes, de reformas importantes, aparte de la que me ha dicho usted? Pero lo importante, de repente no sé si ustedes están de acuerdo, creo que sí están de acuerdo con un Senado, pero no sé si es posible. Bueno, yo creo que eso es importante, la bicameralidad. Nosotros sí apoyamos como Partido Democrático la bicameralidad, porque la unicameralidad para nosotros responde para dos temas fundamentalmente. Responde la unicameralidad para una democracia súper avanzada o por alguna dictadura, ese hecho de semejanza al dictador. Eso para nosotros lo que es la unicameralidad. La que responde a un Estado más democrático es la bicameralidad. Pero no creo que se dé en este Congreso, porque la bancada, otra vez, fujimorista, que tiene una bancada muy importante, con 35 votos, no van a permitir que se mueva ahí el tema. Otro tema que también no hemos hecho son las reformas constitucionales que deben haberse hecho. Acá hay mucho temor de que el contrato social siga siendo el mismo. El contrato social tiene que cambiarse para reformular todo. Un Estado se construye con una constitución. Si no hay una constitución adecuada, lamentablemente el Estado va a ser débil. Y por lo tanto, eso no se va a poder hacer, pero es lo lógico que se hubiera hecho desde el comienzo, cuando estás con la luna de miel. Pero ahora no, todo está de salida. Y en el caso de lo que sí creo que debemos hacer un gran esfuerzo, todas las fuerzas políticas, es hacer en lo que queda de este año, incluso en la propia permanente, podríamos hacerlo si hay una voluntad política, pero no creo que exista, es las reformas electorales. En las reformas electorales, por ejemplo, ¿cuáles serían los proyectos? Por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos políticos. Ahora nos quejamos que viene dinero de no habido, de narcotraficantes, traficantes de tierras, secuestrados, procesados. Deberían tener un aporte. Un aporte. Aparte de eso, que el financiamiento sea claro, contundente. Por un lado está el financiamiento del partido político, que sea transparente y que no se tenga miedo, como ocurre en otros países. Claro, pero eso evitaría que ella justamente... Y el otro caso es la fiscalización del financiamiento y que se ponga un tope máximo. Otros países no es normal que ciertos partidos políticos conviertan a la televisión y a la radio en una farra comercial de candidaturas. No es normal. No existe. Allá lo que más se privilegia son las propuestas y son las ideas y el acercamiento con la comunidad. Y eso permite que los políticos que quieran ser políticos se acerquen al pueblo, conversen con el pueblo y que se convierta en lo que realmente debe ser. ¿Cuál es? La intermediación. La política es un proceso de intermediación entre el pueblo y el poder o el gobierno. Y lamentablemente, mientras haya políticos que crean que la política solamente se hace a través de la radio, a través de la televisión,
a través del Twitter, como es ahora, están sumamente equivocados. Es un medio, pero la función principal es ejercer esa intermediación. Congresista, usted tiene una comisión muy importante que es la Comisión Ancash. Si bien es cierto, todos los destapes que están existiendo en este momento fueron a raíz justamente de que se salió a la luz, ¿no? Este caso del señor presidente regional, ex presidente regional de Ancash. ¿Cómo van ustedes en las investigaciones? Tengo entendido, como usted mismo ha señalado, de que van a abrir o aperturar 2 cuadernos más que son de la minería y la pesca. Pero en general, ¿cómo está viendo usted? Fue muy enfático en señalar de que el Poder Judicial, la Fiscalía no los estaban apoyando. Ahora, ¿cómo está esa situación? Bueno, nosotros seguimos trabajando en la evaluación de avances. Yo creo que estamos en un 60%. No nos hemos detenido en fiestas, hemos seguido trabajando porque queremos cumplir con el Pleno y luego con el pueblo peruano como corresponde a través del Pleno. Y tenemos 22 cuadernos de trabajo, los cuales todos están siendo trabajados de manera paralela. Incluso al final, cuando entreguemos los informes, creo que cada uno de ellos tiene una información muy reveladora que va a permitir incluso para hacer estas reformas que estamos hablando, sobre todo en ese círculo vicioso que se ha formado, que yo le llamo la red de la impunidad, donde hay jueces, fiscales, Consejo de la Magistratura, la propia Contraloría, la OCE, que incluso hace unos instantes hemos tenido una larga conversación con sus funcionarios, porque hemos demostrado y le estamos demostrando ellos mismos que no están cumpliendo con su trabajo. Por lo tanto, el trabajo de la Comisión Ancash, como usted bien lo ha dicho, hemos tenido encontronazos, incluso he sido, en mi caso, denunciado ante la Comisión de Ética por el ex fiscal Carlos Ramos Heredia. Incluso él mismo ha pedido a mis colegas de la comisión que me separen de la comisión, en un oficio. Luego él se resistía incluso también a recibir las notificaciones, pero no solamente el señor fiscal, sino también el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Se sacaron una nota de prensa el 26 de diciembre del año pasado, en la que el señor Enrique Mendoza de manera directa me decía zapatero a tu zapato, y que prácticamente decían que nosotros estábamos interfiriendo su autonomía, cuando eso no es cierto. En ningún momento hemos interferido con su autonomía. Lo que pasa es que estamos investigando hechos, conductas y actitudes de ciertos jueces que podrían haber estado inmersos dentro de esta red de corrupción, favoreciendo, y prueba de ello es de que se habrían dado medidas cautelares para exigir a la OCE, para que la OCE se encargue de lo que es aceptar por la Superintendencia de Bancas y Seguros. Esos jueces tienen que rendir cuentas no solamente al Congreso, sino al pueblo, porque son millones de soles que suman esta carta fianza. Por lo tanto, ahí otra vez le reiteramos públicamente a los señores jueces de la Corte Suprema que no estamos violando su autonomía, estamos actuando dentro del marco de la Constitución, que nos faculta investigar todo lo que es de interés público y asimismo todo lo que son funcionarios. Esto que usted está señalando también va para el nuevo presidente del Poder Judicial, o sea que va a haber un cambio. Ya hubo un cambio. Claro, ya hubo un cambio, ahora Bueno, y yo le soy sincero, nosotros no actuamos por personas, sino por instituciones. Por lo tanto, este mismo tema va para el Poder Judicial, porque al final el Poder Judicial tiene un mecanismo bastante particular. Es decir, que cada vocal supremo son 2 años de presidencia del Poder Judicial y así se van rotando entre ellos. Por lo tanto, al final ellos siguen siendo parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Por lo tanto, el mensaje es el mismo para la institución. ¿Por qué usted ha sido de interés político para Martín Belaúnde Locio? No es solamente ustedes, por ejemplo, los que lo están investigando, dentro de sus investigaciones también está el caso Ancash, la centralita, pero sin embargo se ha visto, bueno, y hay otros políticos también, pero Martín Belaúnde Locio no se ha referido a otros políticos, se ha referido a usted. ¿Por qué? Porque yo, como lo dije en anteriores oportunidades, siento que me he convertido en una persona muy incómoda para diversos personajes de la vida política nacional y también empresarios. En este caso, creo que esa inquietud, esa incomodidad también le ha llegado al señor Martín Belaúnde Locio. Yo creo que a ellos les preocupa mucho que nuestras reuniones son de carácter reservado y se están teniendo resultados concretos. Cuando usted dice a ellos, ¿a quién se refiere? Bueno, hay jueces, hay fiscales, hay empresarios y que fundamentalmente, como el caso de Martín Belaúnde Locio, que incluso
través de Twitter empezó a tirarme ciertas denuncias que no tenían ningún sustento, como decir, por ejemplo, que yo habría utilizado, según él dice, un carro del gobierno regional. La verdad que no sé de dónde sacó ese tema, porque la única oportunidad que yo me he dado a Huaraz como congresista ha sido para la audiencia pública. Partimos de acá del Congreso, en un carro oficial del Congreso. Ni siquiera nos fuimos por avión, sino por tierra, cuando todo el mundo decía, oye, váyanse por avión. ¿Por qué voy a avión? Si soy peruano. Claro, ese es un ataque que le hace a él. ¿Por qué? Eso es lo que le pregunto. ¿Por qué? Porque usted se ha convertido en una persona incómoda para él. Eso es lo que digo. O sea, que me he convertido en una persona incómoda, y creo que tiene mucho temor de lo que estamos teniendo dentro de la Comisión Ancash. Y eso es lo que él, y como es reservada la sesión, al parecer eso le genera cierta inquietud y cierta preocupación. Ya, no hay filtraciones. No, en nuestra comisión no hay ninguna filtración. Ya, ahora que, bueno, obviamente usted no me puede decir, pero que en el caso de él, por ejemplo, ¿qué es lo preocupante, no? El caso de la centralita. Bueno, lo que pasa es que hay un hecho público, ¿no es cierto? En su momento, por ejemplo, la DIRINCRE, el general Lavalle, incluso medios de comunicación como El Comercio, creo que hicieron público lo que podría ser una posible red delictiva, incluso él aparecía ahí como una de las cabezas. Y luego ahí le incomoda que creo que cuando yo digo de que el fiscal y el procurador deberían de definir si el señor le corresponde la figura jurídica de colaborador eficaz o no le corresponde. Parece que ese posicionamiento o esas versiones de mi parte parece que a él le incomoda, porque él quisiera en su momento ser acogido como colaborador eficaz. Parece que eso le molesta. ¿Usted cree que deben, usted piensa de que lo han protegido el gobierno? En algún momento usted lo dijo. Bueno, lo que sucede es... ¿Qué es lo que ha pasado con Martín Belandia? Lo que sucede es que el señor Urresti, él maneja una unidad de inteligencia dentro de la propia Policía Nacional del Perú. Lo curioso es que esta unidad de inteligencia en su momento no lo haya identificado, y no lo haya identificado la ubicación y captura posterior. Se generaron por ahí noticias que estaba en Malasia, otros decían que estaba en Europa, y muy pocos sabían que estaba en el Perú y luego que se había ido a Bolivia. Han surgido diversas versiones que ha estado en Bolivia de junio y luego del 1 de diciembre, y por tanto todo este manejo de información se ha gestado ante la vista y paciencia del Poder Ejecutivo. Ante la vista y paciencia ¿de quién? Del Ministro de Justicia, del Ministro del Interior, de los procuradores, de los fiscales y del propio Poder Judicial, donde el Poder Judicial incluso nos hemos dado con la ingrata sorpresa que ni siquiera ha emitido la orden de captura internacional. Por lo tanto, hay todo un concierto de voluntades que nos darían a inducir que el señor estaría blindado por las más altas autoridades del país. Dentro de la investigación que usted ha señalado, está haciendo, ¿usted ha encontrado el motivo? ¿Se puede decir que ha encontrado el motivo? Yo soy sincero, no he encontrado el motivo aún, Ajá. pero parece que a ellos les incomoda, les preocupa lo que habría salido posteriormente a través de los periodistas, esas denuncias que el señor habría tenido acercamiento a ciertos gobiernos regionales con una actitud lobista. Parece que eso es lo que más les preocupa a ellos. Y es cierto, usted que está dentro de la comisión y que bueno, es público que salió, de que él habría dado el local de la centralita en la campaña del 2011. ¿Eso ustedes lo han llevado? Eso estamos investigando. Ajá. Eso estamos investigando, incluso lo que pasa es que estamos con una agenda muy recargada, pero en cualquier momento también vamos a citar a los dirigentes del partido de Gana Perú para que nos informe si esa versión es cierta, de que la centralita habría sido utilizada como local de coordinación de la campaña del presidente Ollantaytamala. Que eso es un tema pendiente que hasta ahora tenemos nosotros en la comisión. Cuando usted dice vamos a citar a los dirigentes, ¿se está refiriendo a Nadine Heredia? A Nadine Heredia o a la que corresponde, o a quien fue el jefe de campaña de ese entonces. Pero hay que citar de manera directa. Por supuesto, seguramente esa comunicación tenemos que hacer a través de la presidenta del partido para que ella nos derive, no sé, a quién fue la persona que fue jefe de campaña de ese entonces. Ahora, usted, dentro de todo del análisis que ha hecho, ¿usted cree que el gobierno quiera verdaderamente extraditar, traer? Hoy día, por ejemplo, el embajador de Bolivia ha señalado de que ellos tienen 120 días. 120 días. Claro, para resolver el caso. Luego de ahí 30 días para apelación, una apelación, ¿no? Y luego ellos no tienen ninguna
obligación de, por ejemplo, entregarlo a la justicia peruana? Hay un hecho también que se ha dado. Recordemos que hay un señor que está perseguido por la justicia peruana que funge, trabaja como uno de los principales asesores del señor Evo Morales. Este señor fue, creo que denunció en su momento por haber pertenecido a un movimiento subversivo y hasta ahora no lo puede entrar al Perú porque Bolivia no lo quiere entregar. Por lo tanto, ya hay un antecedente de este señor que se ha denunciado procesado por terrorismo y está como asesor de Evo Morales. Por lo tanto, ya hay antecedentes. Claro, con eso usted me está diciendo que no lo van a entregar. Que no lo van a entregar. Yo le veo que no lo van a entregar. Ya, congresista, vamos a pasar a otro tema que es presidencial. Miras presidenciales. Tanto Keiko Fujimori, usted sabe, ha señalado ya totalmente, abiertamente, ¿no?, de que va a postular en el 2016. Alan García no lo ha dicho, pero sus allegados como Mauricio Mulder, Velázquez Quesquén, todos lo dicen, ¿no? El Castillo. En el caso de ustedes, por ejemplo, hubieran querido, yo he leído sus declaraciones de que sea Gastón Acurio, él ha dicho que no. Hoy día usted ha señalado de que van a buscar una persona. ¿Por qué no Johnny Lescano? El tema es el siguiente. Vayamos a la primera parte. El tema es de que la coyuntura fundamental es que en nuestro país nos quieren poner a estas 4 personas. El señor Fujimori, el señor Kuczynski, Alan García y el señor Toledo. Quieren encarcelarnos o encapsularnos en tema de esas 4 personas. Cuando la lectura nacional es que hay camino para un nuevo outsider. Para mí, en lo personal, considero que esa coyuntura, este escenario político, le conviene, le favorece a Gastón Acurio. Pero como reitero una vez más, ya esa es una decisión eminentemente personal. Ahora, dentro del partido, nosotros estamos en la obligación de buscar alternativas políticas. Y dentro de esa alternativa política, por supuesto que hay varias que nosotros podemos tener. En este caso, ha mostrado su interés, por lo menos hacia mi persona, Johnny Lescano, el propio Juan Inchaustegui y algunas personalidades independientes que también, no quiero revelar nombres, pero que sí les interesaría postular por el partido para el 2016. Por lo tanto, son alternativas que ya le corresponderá a ellos y al Comité Electoral Nacional, que en su momento vamos a dar a través de un plenario cuál sería el mecanismo para que puedan postular. Pero lo que sí el pueblo populista quiere que sea un militante voto, es decir, que aquellos que quieran ser candidatos por Acción Popular, por lo menos los militantes y los invitados, tienen que someterse a un proceso electoral interno. Y si el congresista Johnny Lescano tiene un interés, me imagino que ya estará alistando sus maletas para que viaje a nivel nacional y ahí veremos si realmente tiene interés en ser candidato. ¿Por qué lo dice? No, porque para que empiece a caminar. Oye. ¿No camina? No, que empiece, digo, que empiece a caminar. No solamente él, sino todos, ¿no? Claro. Ahora, lo que quería preguntarle también era en el caso de Gana Perú. Gana Perú ha señalado de que va a poner a un candidato, puede ser, no sé, Anahara o Resti. ¿Cómo es esa candidatura futura? Bueno, yo respeto a los partidos políticos, ellos son dueños de sus destinos históricos y en este caso la selección de sus candidatos yo creo que es un tema que le corresponde única y exclusivamente a ellos. No, pero ¿cree que tiene posibilidades luego de este gobierno? Lo que pasa es que en política, te soy sincero, cualquier cosa puede pasar. Sí. En el Perú cualquier cosa puede pasar. Por eso somos una democracia imperfecta y aunque parezca mentira, esa imperfección genera oportunidades para que aquel que actúe con inteligencia y sepa captar el sentimiento nacional pueda convertirse en presidente de la República. Pero ¿cómo vislumbra usted el 2016? O sea, el escenario... El escenario yo lo veo bastante complicado. No está definido. Por más que haya ciertas encuestadoras que quieran meternos a los 4, pero yo que recorro el Perú no encuentro ese sentimiento. Hay muchas voluntades a nivel nacional que quisieran una alternativa diferente a la de los 4 que nos están presentando. Claro. ¿Y el futuro político de usted? Bueno, yo soy presidente del partido en este momento, soy dirigente nacional y esa es mi tarea que tengo que cumplir. Estoy moviendo mi partido. ¿Piensa reelegirse? La reelección va a estar en función de cómo concluye mi trabajo parlamentario. Esa evaluación la haremos a fines de este año, porque si yo
Y por supuesto también depende de la región Cajamarca, de mis coterráneos, si realmente ellos ven con buenos ojos que me relijo o no. No puedo yo decir que voy a elegirme si no tengo el apoyo popular. Dos últimas preguntas. Usted también señaló en algún momento de que los ministros Figal, Urresti deberían venir a dar explicaciones. ¿Usted cree que es necesaria una renovación de gabinete? O sea, en este caso, más que nada, Figalo, bueno, por haber demostrado demasiados, por el caso de la colaboración eficaz, ¿no? Nosotros te hemos citado al señor ministro Urresti para el martes 13, Ancash, a las 10 de la mañana. Pero asimismo, yo también soy de la idea, porque la comisión Ancash es de carácter reservada, ambos o los tres ministros deberían de presentarse ante la comisión permanente para que den cuentas al país. Y si en esas exposiciones no satisfaga a la representación nacional y al pueblo peruano, yo creo que el propio presidente de la República o los propios ministros, que aquellos que están muy implicados en este tema, deben un paso al costado, para evitar de que esto se genere. Me decía que Para, los tres ministros que están cuestionados por el tema Martín Belón del Ocio puedan dar un paso al costado. Deberían dar un paso al costado para evitar dar, suspicacia. no solo suspicacias, sino generar fisuras. Aunque parezca mentira, hay muy pocas personas que están viendo que estos hechos que se están dando con el señor Belón del Ocio y con la ley laboral juvenil están generando un serio conflicto entre el Ejecutivo y el pueblo peruano. Entonces yo creo que debería refrescarse el Ejecutivo, pero por supuesto, esta es una decisión que le corresponde única y exclusivamente al presidente de la República. La otra pregunta que le quería hacer, la última pregunta, usted se ha referido a Alan García, se ha referido a Keiko Fujimori a través de la bancada, ¿no? Bueno, ¿qué lectura le haría sobre el caso de Alejandro Toledo? Es una bancada que tiene, por ejemplo, José León con el problema del lavado de activos. El mismo, bueno, le pregunto esto porque él va a tratar de ser presidente, ¿no? Ahora que La bancada Perú Posible, yo creo que es una de las bancadas que está bastante disminuida. Y eso se convierte en un peso político hacia su propio partido. No solamente los hechos que usted me está mencionando, sino que ustedes ven que el accionar ya no es coherente, no es contundente, no hay una uniformidad en lo que es la actividad política. Cuando yo fui secretario general del partido, yo creo que una de las grandes decisiones que tomé con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, incluso yéndome contra otras corrientes del partido, decidimos que nos apartábamos de la alianza parlamentaria. Y formamos nuestra propia bancada, y creo que eso ha sido una de las grandes decisiones que en su momento la alta dirección del partido tomamos. Y no me arrepiento, porque el tiempo me da la razón, y creo que el señor presidente Alejandro Toledo, con todas las virtudes y defectos que él pueda tener como persona, creo que él ha concluido su ciclo político, al igual que el señor Alan García Pérez. Al menos, no sé, se dice que no hay muertos en la política, no hay muertos en la política. Pero al menos debería, no sé, retirarse, ¿no? Retirarse un momento, no sé, hacer más transparente toda su situación judicial. Es bueno que él aclare su situación personal, judicial, sí, incluso la otra persona que también ya debería dar un paso al costado y permitir que incluso el propio Enrique Cornejo dijo en una entrevista que el señor García Pérez se ha convertido en un tapón que no permite que surjan otros cuadros. Es un mensaje claro que le mandan sus propios copartidarios al señor García Pérez. Yo soy más drástico, para mí el señor García Pérez ya debería jubilarse. El señor Julio Cottrell en su momento declaró que es el político que más daño le hace al país, el señor García Pérez. Por lo tanto, hay que ser claros. En política creo que debemos de hablar las cosas directas y no a media voz ni bajo el escritorio. Y por lo tanto yo creo que ambas personalidades que han cumplido, han dado lo mejor de sí para el país. Hay un gran sector que les está muy agradecido, pero hay otro gran sector que hay un serio cuestionamiento contra ellos. ¿Y qué diría también de Gana Perú? Bueno, Gana Perú es un partido que tiene que reconstruirse, es un tema de ellos, tienen muchos pasivos. Yo cuando les decía permanentemente
no sé si proféticamente que al final de este gobierno van a terminar con 4 o 5 parlamentarios. O sea que es un tema de ellos que tengan ya que reacomodarse en este año que le queda, año y meses que le queda. Muchas gracias.